El CEO se burló de su pequeño taller de reparación. Ella compró su antigua fábrica y le arrebató todo el mercado. La mañana en que todo cambió, Elena Vidal bajó de su Mercedes negro, miró el letrero oxidado sobre la puerta del local y soltó una risa. No era una carcajada estruendosa. Era algo peor. Era el tipo de risa suave y calculada que se deja escapar cuando uno quiere que los demás la escuchen sin parecer que lo pretende. Su asistente la escuchó. Sus dos directores la escucharon. Y todos miraron hacia otro lado, porque eso era exactamente lo que se esperaba de ellos cuando su directora general encontraba algo por debajo de su nivel. El letrero decía Taller Calleja, reparación e ingeniería de precisión. Las letras estaban pintadas a mano sobre una tabla de madera oscurecida por los años, con los bordes algo carcomidos por la humedad del invierno madrileño. Desde fuera, el local parecía exactamente lo que Elena Vidal creía que era: un sitio pequeño, viejo y sin importancia en una calle industrial del extrarradio de Madrid, de esas que nadie visita si no es por necesidad. Pero Elena no había venido por elección propia. Había venido porque no le quedaba otra opción, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Lo que Elena no sabía era que el hombre dentro de ese taller, el que en ese instante limpiaba sus manos con un trapo gris junto a una mesa de trabajo de acero, guardaba 7 patentes registradas a su nombre. No lo sabía porque nadie se lo había dicho. Y nadie se lo había dicho porque nadie había preguntado. El hombre se llamaba Marcos Calleja. Tenía 39 años. Y llevaba 4 años en ese taller eligiendo el silencio con la misma precisión con la que elegía cada herramienta que colgaba en su pared. Lo que estaba a punto de suceder ese día iba a costarle a Elena Vidal mucho más de lo que ella podría imaginar mientras cruzaba la puerta todavía con esa sonrisa en los labios. Porque hay personas que confunden la humildad con la debilidad. Y hay errores que no se cometen una sola vez sin pagar un precio. Este era uno de ellos. Si esta historia te parece que vale la pena escuchar hasta el final, quédate. Cada detalle que viene a continuación fue colocado exactamente donde debe estar. El taller existía en el extremo de un polígono industrial en las afueras de Madrid, una zona que había crecido de forma desordenada durante 20 años y que todavía no había decidido si quería ser moderna o resignarse a seguir siendo lo que siempre había sido. El edificio era estrecho. La pintura exterior se había vuelto gris y descascarada, y el letrero artesanal sobre la entrada tenía las esquinas oxidadas de una manera que lo hacía parecer más antiguo de lo que realmente era. Pero dentro, el espacio era completamente diferente. Cada herramienta colgaba en su lugar exacto sobre un panel de madera perforada, con su silueta trazada en rotulador para que nunca nadie la devolviera al gancho equivocado. Las mesas de trabajo estaban despejadas salvo por el trabajo en curso. El suelo se barría cada mañana antes de que llegara el primer cliente, incluso en los días en que no se esperaba ninguno. El orden de ese lugar decía algo sobre el hombre que lo mantenía, aunque muy pocos visitantes se detenían el tiempo suficiente para leer ese mensaje. Marcos Calleja había pasado 11 años antes de abrir el taller como ingeniero jefe de sistemas en Vantex Ingeniería Industrial, una de las empresas de automatización más respetadas del norte de España. Había diseñado sistemas de control para líneas de producción en 7 comunidades autónomas. Había registrado 7 patentes durante esos años, todas a su nombre, todas relacionadas con automatización de precisión y prevención de fallos en cadena en maquinaria industrial. 3 de esas patentes habían sido licenciadas a grandes fabricantes, y los pagos trimestrales de royalties que llegaban a su cuenta eran modestos pero constantes. Marcos había dejado Vantex no porque el trabajo se hubiera acabado, no porque lo hubieran apartado, sino porque su mujer Clara había muerto de una enfermedad fulminante cuando su hija Lucía tenía 18 meses. Y alguien tenía que estar en casa. Había tomado esa decisión con la misma deliberación que aplicaba a todo lo demás. No había llorado en público. No hablaba de su antigua carrera a menos que alguien preguntara directamente. Y casi nadie preguntaba directamente. Lucía tenía ahora 6 años, le faltaba un diente de leche, y era ferozmente leal a un conejo de peluche llamado Nieve que vivía en la esquina de la mesa de trabajo de Marcos durante las horas de colegio. Marcos la dejaba cada mañana a las 8 menos cuarto en casa de la vecina y la recogía a las 5. En el tiempo que había entre una cosa y la otra, trabajaba.
Y cada noche, cuando Lucía dormía y la casa estaba en silencio, Marcos se sentaba en la mesa de la cocina con un café y la documentación técnica que estuviera estudiando en ese momento, manteniendo sus conocimientos actualizados con la misma disciplina con la que mantenía sus herramientas organizadas. No estaba esperando nada. Pero estaba listo. Y entonces llegó el día en que Elena Vidal apareció en su puerta con una sonrisa que no sabía cuánto le iba a costar. Eso fue solo el principio. Porque lo que Elena hizo dentro de ese taller ese día fue el primer eslabón de una cadena que ella misma había puesto en marcha sin saberlo. Y lo que Marcos hizo después, en silencio, sin anunciar nada a nadie, fue algo que nadie en el sector hubiera esperado de un hombre en su situación. Pero eso viene en la siguiente parte. La llamada que lo cambió todo no llegó a Marcos primero. Llegó a un hombre llamado Ricardo Fuentes, director financiero de Vidal Industrial, que la recibió del jefe de planta de la segunda fábrica de la empresa a las 7:45 de la mañana. El mensaje era directo y alarmante. La línea de producción CNC principal había dejado de funcionar durante la noche. Un fallo en cadena se había propagado por el panel de control. Todo el sistema estaba bloqueado, y el equipo técnico presente llevaba 3 horas sin poder identificar el origen del problema. Vidal Industrial era uno de los fabricantes de componentes metálicos de precisión más importantes del noreste de España, y la segunda fábrica estaba en ese momento bajo contrato para entregar piezas a un subcontratista de defensa con un plazo de entrega de 48 horas. Ricardo Fuentes llamó a 2 empresas nacionales de mantenimiento antes de las 8 de la mañana y recibió la misma respuesta de ambas. Podían enviar un equipo en 72 horas. Llamó a la línea de servicio del fabricante del equipo original y lo pusieron en espera. Llamó a Elena Vidal a las 8:20 y le explicó la situación con la cuidadosa elección de palabras de un hombre que llevaba años aprendiendo a presentar las malas noticias en la forma menos dañina posible. Elena escuchó todo. Dijo 4 palabras. Resuélvelo antes del mediodía. Y colgó. La cuarta llamada de Ricardo fue al jefe de planta que había reportado el fallo originalmente, un veterano llamado Tony Garriga, que llevaba 22 años dirigiendo esa instalación y que respondió a la escalada de desesperación de Ricardo con una calma plana y sin adornos que solo tienen los hombres que han visto demasiadas crisis para dejarse arrastrar por ellas. Tony dijo que conocía a una persona que quizás podía ayudar. Dijo que no podía garantizar nada. Dijo que esa persona llevaba un taller pequeño y que tal vez no cogería el teléfono. Ricardo le pidió el número de todas formas. Tony se lo dio y añadió antes de colgar que esa persona había diagnosticado un fallo en cadena en menos de 4 minutos que un equipo certificado había tardado 2 días en identificar incorrectamente. Ricardo Fuentes apuntó el número con escepticismo y marcó. Marcos contestó al tercer tono. Ya estaba en la mesa de trabajo. La llamada duró 4 minutos. Marcos preguntó qué generación de panel de control era, cuál había sido la temperatura ambiente en la instalación la noche anterior, y si los códigos de fallo aparecían en secuencia o de forma simultánea. Ricardo respondió a las 3 preguntas. Marcos guardó silencio varios segundos después de la tercera respuesta. El tipo de silencio que viene de un cálculo interno rápido, no de la incertidumbre. Luego dijo que iría. Pidió la dirección. No preguntó por los honorarios, y Ricardo, nervioso, olvidó mencionarlos. Marcos colgó, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, y empezó a preparar su maletín secundario con la eficiencia metódica de alguien que ya sabe exactamente a lo que se enfrenta antes de llegar. Dejó a Nieve en la esquina de la mesa para Lucía. Dejó una nota en la puerta. Subió a su furgoneta de 11 años y cruzó la ciudad. Llegó a la segunda instalación de Vidal Industrial a las 9:40. La instalación era grande, limpia, y estaba rodeada de una flota de vehículos de empresa que en conjunto costaban más que el taller de Marcos. Un grupo de personas estaba de pie en el aparcamiento cerca de la entrada cuando él aparcó. Elena Vidal estaba entre ellos, con un abrigo gris antracita, el teléfono en una mano y la otra levantada para protegerse los ojos del sol de octubre mientras evaluaba la furgoneta que acababa de llegar. Marcos bajó del vehículo. Llevaba pantalones de trabajo oscuros, una camisa de franela gris con las mangas subidas hasta el codo, y sus botas de siempre. Cargaba el maletín al hombro. Miró el edificio primero.
Luego miró al grupo. Elena lo observó con la mirada rápida y recalibrada de ciertas personas cuando algo llega en un envoltorio que no esperaban, una mirada que no termina en apertura sino en condescendencia revisada. Marcos asintió en dirección al grupo. Nadie le devolvió el gesto. Siguió a Tony Garriga al interior. Lo que ocurrió en las 2 horas y 20 minutos siguientes solo fue presenciado por Tony y los 2 técnicos de planta que se habían quedado cerca por si Marcos necesitaba ayuda. No la necesitó. Trabajó a través del armario de control de forma sistemática, con movimientos sin prisa y con una concentración absoluta. No habló salvo una vez para pedir un cable de diagnóstico específico que Tony recuperó de un armario lateral. No consultó ninguna documentación, lo que Tony encontró extraordinario dado que el sistema era una configuración propietaria de casi una década atrás. A las 11:47, la línea de producción arrancó. El fallo en cadena había sido un fallo de bucle de tierra secundario que enmascaraba una secuencia de inicialización corrupta, un problema que el diagnóstico remoto del fabricante original probablemente habría tardado 2 días adicionales en identificar correctamente. Tony se quedó al borde de la planta y observó cómo las primeras piezas avanzaban por la línea con la satisfacción medida de un hombre que había visto demasiadas cosas salir mal en ese edificio y muy pocas salir bien. Marcos recogió sus herramientas. Salió de la instalación y volvió al pasillo principal donde Elena esperaba con Ricardo Fuentes y 2 directores de operaciones. Elena ya estaba con el teléfono en la mano otra vez. Cuando Marcos apareció, ella terminó la llamada y dijo con la eficiencia breve de alguien cerrando una factura: ¿cuánto es? Marcos le dio la cifra. Era una tarifa justa, sin inflar, sin descuento. Elena no levantó la vista cuando le indicó a Ricardo que procesara el pago. Y entonces fue cuando ocurrió algo que Marcos no olvidaría. Ricardo, mirando a Marcos con la diversión mal disimulada de un hombre que considera haber gestionado con éxito un inconveniente menor, dijo en voz alta dirigiéndose a la sala en general que menos mal que habían encontrado a alguien. Y que conveniente que la tarifa de un taller pequeño fuera mucho más llevadera para el presupuesto trimestral que las empresas contratistas. Uno de los directores sonrió. Otro miró al suelo. Ricardo siguió hablando. Algo sobre gestión de costes operativos. Y la expresión pequeña operación salió de su boca 2 veces en 30 segundos, cada vez con la misma entonación leve que la distinguía de una descripción neutral y la convertía en otra cosa completamente distinta. Elena no lo detuvo. Ya estaba mirando el teléfono. La asistente de Elena, Sarah Whitfield, que estaba de pie 2 pasos detrás de ella, miró la pared del fondo con una expresión de vacío cuidadoso que Marcos reconoció inmediatamente. Era la expresión de alguien que está avergonzado por lo que está presenciando pero no tiene rango suficiente para interrumpirlo. Marcos no respondió a Ricardo. No miró a Elena buscando una reacción. Cerró el cierre de su maletín con la misma parsimonia con la que lo había abierto y se acomodó la correa en el hombro. Elena levantó la vista brevemente y dijo con una finalidad que casi resultaba elegante en su eficiencia: «Gracias por venir con tan poco aviso. Si en el futuro tenemos asuntos menores, estaremos en contacto». La palabra menores cayó en la sala y se quedó allí. Marcos la miró directamente por primera vez en todo el día. Y no había nada en su expresión que ella pudiera usar. Ni ofensa, ni rabia, ni súplica de reconocimiento. La miraba como una persona mira un sistema que está estudiando, tomando nota de sus propiedades sin emitir juicio. Dijo que no había problema. Y se fue. Pero antes de salir, Tony Garriga lo alcanzó cerca de la salida, le tendió la mano con las 2 suyas y le dijo en voz baja que el sistema de control que Marcos acababa de reparar había sido diseñado originalmente por un equipo de Vantex unos 9 años atrás. Dijo que él había estado allí cuando lo instalaron y que nunca había visto a nadie fuera del equipo original trabajar en él sin documentación. Dijo que no sabía si Marcos conocía el sistema de antes, pero que fuera como fuera, le estaba agradecido. Marcos le dio las gracias sin añadir nada más. Caminó hasta su furgoneta. Se sentó detrás del volante un largo momento sin arrancar el motor, mirando a través del parabrisas la fachada industrial limpia del edificio que llevaba el nombre Vidal en una placa de acero cepillado junto a la entrada. Su rostro estaba quieto. Sus manos estaban quietas.
Entonces metió la mano en la guantera y sacó una carpeta manila que no había abierto en más de 2 años. Y lo que había dentro de esa carpeta era exactamente el motivo por el que todo lo que vino después fue posible. La carpeta contenía un documento del periodo de Vantex. Un informe de consultoría que Marcos había sido encargado de redactar sobre el potencial de rehabilitación de una antigua instalación de Vidal Industrial. Lo había escrito 5 años atrás, cuando la dirección anterior de la empresa, antes de que Elena Vidal tomara las riendas, había encargado un estudio técnico sobre la viabilidad de recuperar una de sus plantas inactivas. Marcos había pasado 3 días allí con un pequeño equipo técnico. Había revisado cada máquina, cada conexión, cada metro de cableado industrial. Y había escrito un informe detallado concluyendo que el 70% del equipamiento instalado era recuperable con una inversión dirigida, y que la capacidad de producción, si se modernizaba correctamente, superaría a cualquiera de las instalaciones activas de Vidal Industrial a un coste por unidad significativamente menor. Ese informe había sido entregado, recibido, y según Marcos había averiguado más tarde, reenviado por Elena a Ricardo Fuentes para que lo gestionara. No había sido ejecutado. La instalación había sido cerrada. El informe había ido a un cajón. Marcos lo había sabido porque había hecho un seguimiento profesional una vez y había recibido una respuesta de formulario. No había vuelto a insistir. Pero no había olvidado lo que había visto dentro de ese edificio. No había olvidado las configuraciones específicas del equipamiento, el trazado de la infraestructura, ni las capacidades concretas que podían desbloquearse si alguien que entendiera los sistemas subyacentes estaba dispuesto a hacer el trabajo de ingeniería. Alguien que, como había resultado ser el caso, había diseñado varios de los sistemas de control que se integrarían con ese equipamiento. Alguien que tenía las patentes. Marcos miró la portada del informe un momento. Luego volvió a guardar la carpeta, arrancó la furgoneta, y fue a recoger a Lucía. Esa noche, su amigo Adrián Colom apareció en el taller con una bolsa de cervezas y sin ninguna agenda particular, que era su manera de decir que sabía que algo había pasado y que estaba disponible si Marcos quería hablar. Adrián llevaba desde la universidad siendo su mejor amigo y ahora gestionaba un pequeño fondo de inversión al otro lado de la ciudad. Se sentaron a la mesa de la cocina después de que Lucía se durmiera, y Marcos expuso el día sin editar nada: la visita, la reparación, el pago, los comentarios de Ricardo Fuentes. Adrián escuchó todo. Y luego hizo la única pregunta que importaba. ¿En qué estás pensando? Marcos dijo que estaba pensando en la planta de Vallecas. Adrián dejó la botella sobre la mesa. La planta de Vallecas era la tercera instalación manufacturera del Grupo Vidal, una propiedad que Elena Vidal había cerrado 14 meses atrás alegando ineficiencia operativa. Llevaba 12 acres en una zona industrial del sur de Madrid. La maquinaria interior era antigua. El edificio era de construcción industrial de mediados del siglo pasado, y toda la propiedad llevaba 9 meses en el mercado sin compradores porque tenía fama de ser un pozo sin fondo. Adrián sabía todo esto porque Marcos lo había mencionado una vez meses atrás en un contexto que en su momento no había parecido importante. Ahora, escuchando a Marcos decir el nombre otra vez con ese tono, Adrián comprendió que había sido importante todo el tiempo. Lo que Adrián no sabía en ese momento, lo que Marcos le fue contando a lo largo de la siguiente hora, era la forma completa de lo que existía dentro de esa planta y porque la opinión general sobre ella estaba equivocada. Marcos había estado dentro de esa instalación 5 años atrás durante su periodo de consultoría. Había pasado 3 días allí con un equipo técnico reducido. Había escrito un informe detallado. Y ese informe había concluido que con la inversión adecuada, esa planta podía convertirse en la instalación más eficiente del norte de Madrid para la producción de componentes de precisión aeronáutica, una categoría que muy pocos fabricantes españoles podían cubrir con garantías reales. El informe había llegado a manos de Elena Vidal. Elena lo había enviado a Ricardo. Y Ricardo lo había archivado. Ahora la planta estaba cerrada, vacía, y en venta por una cifra que llevaba meses bajando sin que nadie mordiera el anzuelo. Adrián hizo una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo? Marcos dijo, 18 meses desde la adquisición hasta la primera producción. Adrián se quedó con ese número un momento.
De la manera en que una persona se queda con una cifra cuando la está comprobando contra su registro interno de confianza. Luego dijo que estaba dentro. No preguntó por la rentabilidad proyectada. No preguntó por el riesgo. Preguntó cuándo quería Marcos iniciar el proceso legal. Marcos dijo, mañana. El abogado era un hombre llamado David King, un tipo cuidadoso con un despacho que olía a libros viejos en el barrio de Salamanca, que había gestionado los acuerdos de patentes de Marcos durante los años de Vantex y que recibió la llamada de Marcos a la mañana siguiente con una sorpresa medida. Marcos preguntó por el estado actual de la propiedad y las condiciones del anuncio de venta de la planta de Vallecas. David dijo que lo investigaría y llamaría antes de que terminara el día. Llamó en 4 horas. El precio de venta era más bajo de lo que Marcos había esperado. No dramáticamente más bajo, pero lo suficientemente bajo como para que el número pareciera una puerta que alguien estaba sujetando abierta. La propiedad llevaba tanto tiempo en el mercado que el Consejo de Administración de Vidal había aparentemente autorizado a Ricardo Fuentes a aceptar cualquier oferta razonable antes de que el activo continuara pesando en un balance que ya estaba atrayendo atención de cara a la auditoría anual. David dijo que no había indicios de que el vendedor estuviera escrutando a los compradores más allá de la calificación financiera estándar. Marcos dijo que redactara la oferta. Esa noche se sentó con los números y los revisó 3 veces. No porque dudara de su estimación técnica, sino porque la disciplina lo exigía. El capital que Adrián comprometía cubría la adquisición, la rehabilitación inicial, y 14 meses de margen operativo antes de que llegaran los primeros ingresos de producción. Era ajustado. No era imposible. Marcos había trabajado con tolerancias más ajustadas que esa durante la mayor parte de su carrera, y el principio era el mismo. La precisión importaba más que el margen, y la paciencia importaba más que la velocidad. Fue a la planta de Vallecas un jueves por la tarde mientras Lucía estaba en el colegio, llegando bajo una llovizna ligera que teñía el exterior de ladrillo del viejo edificio de un color óxido intenso. La instalación llevaba más de un año cerrada y a oscuras, y las puertas de carga llevaban cadenas con candados, pero Marcos había gestionado el acceso temporal a través del despacho de David. Caminó por toda la planta durante 4 horas, recorriendo cada sección con la atención lenta de alguien que lee un idioma que conoce con fluidez. Revisó conexiones estructurales, examinó carcasas de motores, evaluó tendidos de conductos, probó anulaciones manuales en el equipamiento donde existían. No tomó notas porque no las necesitaba. Todo lo que necesitaba ya estaba organizado en su memoria de la manera en que ciertas mentes organizan las cosas que han decidido importarles permanentemente. Cuando salió de nuevo bajo la lluvia, había revisado su estimación de 18 meses a 15. El edificio había envejecido bien en lo que importaba y mal en lo que era corregible. La compra se cerró un viernes por la mañana sin comunicado de prensa, sin anuncio. La entidad adquirente era Calleja Industrial S.L., una sociedad registrada 3 semanas antes con Adrián como copropietario y Marcos como director gerente. El registro era de acceso público, disponible para cualquiera que lo buscara. Pero nadie en Vidal Industrial tenía motivo para buscarlo, y el nombre Calleja, apareciendo en una transacción inmobiliaria comercial rutinaria, no levantaba ninguna bandera. Ricardo Fuentes firmó la documentación de la transmisión durante una reunión que había programado para 30 minutos y que pasó en gran parte revisando el teléfono. Y mientras firmaba, no tenía ni la más remota idea de lo que acababa de poner en marcha. Pero alguien en el edificio de Vidal Industrial sí empezaba a sospechar que algo no encajaba. Alguien que llevaba meses mirando los números desde un ángulo que Ricardo nunca había considerado. Alguien que tenía acceso a información que la mayoría de la gente en la empresa no veía. Y esa persona iba a ser la que, meses más tarde, lo cambiaría absolutamente todo. Su nombre era Sarah Whitfield. Y todavía no sabía que el nombre Calleja que acababa de pasar por su mesa iba a ser el hilo que lo desataría todo. En las semanas posteriores a la adquisición, Marcos trabajó en silencio a través del proceso de contratación, contactando a través de la red de Tony Garriga y de antiguos contactos de Vantex para encontrar personas con las habilidades específicas que la operación de Vallecas iba a necesitar. No publicó ofertas de empleo. Llamó a la gente directamente, explicó el proyecto con claridad,
y ofreció un salario justo sin ser extraordinario. Lo que atraía a las personas no era el dinero. Era la naturaleza de la oferta en sí misma. La oportunidad de trabajar en algo que se estaba construyendo desde cero por alguien que sabía exactamente lo que estaba construyendo y por qué. Entre los primeros 15 contratados había 6 ex-empleados de la planta de Vallecas que habían sido despedidos cuando Elena Vidal cerró la instalación. Conocían el edificio. Conocían el equipamiento. Se presentaron el primer día de trabajo interior con una energía concentrada que Marcos reconoció y respetó de inmediato. No pronunció ningún discurso. Les mostró lo que iban a construir, respondió a sus preguntas directamente, y luego empezaron. Había una satisfacción particular en ver a esas 6 personas volver a cruzar una puerta que se había cerrado sobre ellos, cargando sus bolsas de herramientas y llevando las mismas botas de trabajo que llevaban antes del despido, regresando no con amargura sino con la determinación específica de trabajadores que entendían el valor de lo que se les estaba dando. Marcos registró esa satisfacción y la dejó a un lado. Había demasiado trabajo por delante para que el sentimiento ocupara mucho espacio. Mientras Marcos construía, Vidal Industrial entraba en un periodo de fricción acumulada que su dirección tardaba en diagnosticar con precisión. Un subcontrato de defensa que se esperaba que se renovara no se renovó, con la agencia contratante citando preocupaciones sobre la fiabilidad de las entregas en sus notas de evaluación. Un segundo cliente redujo su volumen de pedidos sin explicación formal. Elena recibía estas señales a través de los informes de Ricardo Fuentes, que enmarcaba cada contratiempo como una fluctuación puntual del mercado en lugar de un patrón sistémico. Los problemas de control de calidad que estaban generando la insatisfacción de los clientes se habían ido acumulando en las instalaciones activas de Vidal durante casi 2 años, resultado del mantenimiento diferido y las reducciones de personal que habían seguido al programa de reestructuración de Elena. El programa había mejorado los márgenes a corto plazo y había dañado la capacidad a largo plazo, un intercambio que era habitual y que las personas con experiencia operativa reconocían de inmediato. Elena era experta en estrategia de capital y posicionamiento de mercado. Tenía menos experiencia en la mecánica de planta de la calidad de producción, y las personas a su alrededor que entendían esa mecánica habían ido siendo filtradas a través de varias rondas de evaluación de rendimiento que premiaban la fluidez financiera por encima del conocimiento operativo. Sarah Whitfield era una de las personas que entendía que algo estaba mal antes de que apareciera en los números. Llevaba 4 años como asistente ejecutiva de Elena, un rol que le daba acceso a correspondencia, resúmenes de reuniones y comunicaciones con clientes que presentaban el cuadro completo en lugar de la versión curada que subía por la cadena de informes. Había redactado un memorando 9 meses atrás, cuidadosamente formulado, describiendo el patrón que estaba viendo en los comentarios de los clientes y en la frecuencia de las solicitudes de mantenimiento. Elena lo había leído, lo había marcado, y lo había reenviado a Ricardo con instrucciones de revisarlo. Sara no había recibido respuesta y no había sido invitada a discutirlo más. Había seguido haciendo su trabajo y observando. Fue durante ese periodo de observación cuando notó por primera vez el nombre de Calleja Industrial en un resumen de transacciones que procesó como parte de la documentación rutinaria que cruzaba su mesa. El nombre no le dijo nada en ese momento. Lo registró y siguió adelante. Lo que Sara no sabía era que ese nombre era el hilo que, si tiraba de él, iba a deshacer todo. La operación de Calleja Industrial en Vallecas alcanzó lo que Marcos llamaba primera producción, es decir, la línea funcionando limpia a volumen sostenible, en el 14º mes tras la adquisición, un mes antes de lo previsto. El producto inicial era una categoría de componente aeronáutico mecanizado de precisión que muy pocos fabricantes europeos podían cumplir de forma fiable. Marcos había diseñado el proceso de producción para alcanzar esa especificación de manera consistente utilizando una integración de sistemas de control que reflejaba tanto su formación como ingeniero como las capacidades específicas del equipamiento de Vallecas, actualizado y modificado por su propia mano. El margen de tolerancia en la primera serie de producción era un 15% más ajustado que el estándar publicado del sector. Adrián, que estuvo presente durante el primer turno completo, no dijo nada durante un buen rato después de revisar el informe de calidad.
Luego dijo que iban a tener más trabajo del que podrían programar en 6 meses. Marcos dijo que lo sabía. El primer contrato comercial llegó de un subcontratista de defensa de nivel medio que 14 meses antes había sido cliente de Vidal Industrial. Habían abandonado a Vidal tras el fallo de entrega y habían pasado el tiempo intermedio trabajando con un proveedor menos capaz mientras monitorizaban discretamente el mercado en busca de algo mejor. Recibieron un breve resumen técnico sobre Calleja Industrial a través de un contacto común del sector, pidieron un lote de evaluación pequeño, y lo recibieron en la fecha programada con una documentación que superaba sus estándares internos de calidad. Enviaron una consulta de contrato la semana siguiente. El equipo legal de Marcos lo revisó, hizo 2 ajustes, y lo devolvió firmado. En el 16º mes, Calleja Industrial tenía 3 contratos de producción activos y un cuarto en negociación con un proveedor aeronáutico europeo que llevaba tiempo buscando un socio español capaz de cumplir sus exigentes estándares dimensionales. Cuando el contrato se finalizó, el valor anual era superior a los ingresos totales de Vidal Industrial del trimestre anterior. La noticia apareció brevemente en una publicación especializada del sector en un único párrafo que nombraba a Calleja Industrial y la describía como un fabricante emergente de componentes de precisión con sede en Vallecas. No había fotografía de Marcos Calleja. No había información sobre los orígenes de la empresa. Solo el nombre, la ubicación y la cifra. Ricardo Fuentes leyó ese párrafo en su despacho y sintió que la temperatura de la sala cambiaba a su alrededor de una manera que no tenía nada que ver con el sistema de climatización. Hizo una búsqueda de transacciones sobre Calleja Industrial SL y encontró el registro de la adquisición de la propiedad de Vallecas. Se quedó con eso durante mucho tiempo. Calculó cuál era la capacidad de producción actual probable de Vallecas basándose en la configuración de equipamiento conocida y las suposiciones razonables sobre lo que un operador competente podría lograr con la inversión adecuada. El resultado se le instaló en el pecho como una piedra. El precio que había aceptado por la propiedad, el precio que había sido autorizado a aceptar, sí, pero que también él había aconsejado como razonable, representaba una fracción de lo que el activo estaba generando ahora. Cerró el navegador y no lo volvió a abrir ese día. No lo puso en conocimiento de Elena. Sarah Whitfield, trabajando por separado y con más cuidado, trazó el mismo camino y llegó a una respuesta diferente. Buscó el nombre de Calleja Industrial combinado con la instalación de Vallecas y la fecha de transacción conocida. Encontró el registro público y el nombre de Marcos Calleja como director gerente. Se quedó con eso un momento. Luego escribió su nombre en una búsqueda separada, añadiendo la palabra Vantex. Los resultados que aparecieron no sorprendieron de la manera en que sorprende la información inesperada. Sorprendieron de la manera en que sorprende algo que deberías haber sabido desde el principio. El golpe de reconocimiento que llega un instante demasiado tarde. 7 patentes. 11 años de ingeniería de sistemas en una empresa cuyos clientes incluían, entre muchos otros, a Vidal Industrial. Sara imprimió las páginas relevantes, las cotejó con el registro de la transacción de Vallecas, y las colocó en una carpeta sobre su mesa. Se quedó mirando esa carpeta un rato antes de coger el bolígrafo y escribir el nombre de Marcos Calleja en la pestaña con su letra ordenada y tranquila. No fue a Ricardo. Entendía con la claridad que dan 4 años de observación lo que ocurría con la información que pasaba por Ricardo antes de llegar a Elena. Esta carpeta en particular necesitaba tomar una ruta diferente. Esperó el momento adecuado para llevársela directamente a Elena. Ese momento llegó un jueves por la tarde cuando las dos estaban trabajando hasta tarde, como hacían a menudo al final del trimestre. Elena revisando informes en la mesa de la sala de reuniones. Sara gestionando correspondencia cerca. Sara colocó la carpeta sobre la mesa junto al vaso de agua de Elena sin decir nada. Elena la miró a ella, luego bajó la vista a la carpeta, y la abrió. Leyó la primera página despacio. Luego la segunda. Luego la lista de patentes. Volvió a la fotografía de la primera página, una foto de perfil profesional de un archivo de Vantex que tenía 6 años, que mostraba a un hombre con una chaqueta oscura mirando directamente a la cámara con la expresión serena y sin artificio de alguien que no tiene nada que demostrar. Elena reconoció el rostro. Reconoció la postura.
Reconoció la calidad exacta de la quietud. El hombre que había entrado en su instalación cargando una bolsa de herramientas desgastada. El hombre cuyo trabajo había reiniciado una línea de producción que le habían dicho que no podía reiniciarse. El hombre al que había dado las gracias por encargarse de un asunto menor. Cerró la carpeta y se quedó completamente inmóvil durante un momento. Luego le preguntó a Sara cuánto tiempo había pasado desde que se cerró la adquisición de Vallecas. Sara se lo dijo. Elena no dijo nada más esa noche. Pero lo que hizo a la mañana siguiente fue algo que nadie en la empresa esperaba. Y lo que descubrió cuando empezó a tirar del hilo fue algo que iba a cambiar para siempre la forma en que entendía lo que había ocurrido bajo su propio techo. Porque la historia de la planta de Vallecas tenía una segunda capa. Y esa segunda capa tenía el nombre de Ricardo Fuentes escrito por todas partes. La auditoría fue decisión de Elena, tomada sin anuncio y presentada al Consejo de Administración como una revisión operativa rutinaria. Sara fue asignada para apoyar al equipo auditor, lo que significaba que tuvo acceso a la documentación completa del proceso de gestión de Ricardo Fuentes en la disposición de la propiedad de Vallecas. Lo que encontraron no era un error aislado. Era un patrón. La valoración de la propiedad que Ricardo había aceptado y recomendado al Consejo no había sido respaldada por una tasación independiente. Los indicadores de riesgo en el expediente de diligencia debida eran escasos de una manera que sugería que no habían sido completados en su totalidad. Y había una sección del expediente relacionada con el perfil del comprador donde el campo de verificación estaba en blanco. Era un fallo procedimental compuesto por un fallo de reporte. El segundo siendo peor que el primero porque había sido continuado y deliberado. Ricardo había sabido lo que estaba vendiendo. Había sabido a quién se lo estaba vendiendo, y había elegido no decírselo a nadie. El equipo auditor presentó sus conclusiones en un documento que era exhaustivo y en su exhaustividad, inequívoco. Ricardo Fuentes presentó su dimisión 4 días antes de que los resultados fueran formalmente presentados al Consejo. La presentó en silencio por correo electrónico con una breve declaración sobre la búsqueda de nuevas oportunidades. Elena la aceptó sin respuesta. Se quedó sola en la sala de reuniones después de que el último miembro del consejo saliera. La ventana de la pared del fondo miraba hacia el oeste en dirección a Vallecas, aunque el edificio en sí no era visible desde esa distancia. Sacó la carpeta que Sara le había dado de su maletín y la colocó de nuevo sobre la mesa. La había leído 3 veces más desde aquella tarde del jueves. No porque estuviera aprendiendo información nueva, sino porque estaba haciendo algo más difícil, que era revisar la historia que se había contado a sí misma sobre el hombre cuyo taller había mirado con desprecio, cuya tarifa había procesado sin levantar la vista, cuya capacidad había resumido en la palabra menor y sobre la que no había vuelto a pensar hasta que una publicación especializada la había obligado a hacerlo. Había algo en esa revisión que dolía de una manera específica. No era culpa en el sentido convencional. Era algo más parecido al reconocimiento de un error de cálculo fundamental, del tipo que una persona como Elena, que construía su identidad sobre la precisión de su juicio, encontraba genuinamente difícil de sostener. Encontró el número de teléfono de Marcos Calleja a través del despacho de David King, lo que le llevó una llamada y ninguna dificultad particular porque Marcos no se había escondido. Simplemente nunca le habían preguntado. Contestó al segundo tono. Ella dijo su nombre. Hubo una pausa que no era incómoda, solo genuina, la pausa de una persona que está decidiendo cómo responder en lugar de si responder. Él dijo hola. Ella dijo que le gustaría reunirse para hablar de un posible acuerdo de suministro. Él dijo que tenía disponibilidad el martes por la mañana. Ella preguntó dónde le venía bien. Él dijo que en el taller de Calleja. Ella dijo que estaría allí a las 9. Llegó sola. Sin asistente, sin chofer, sin documentos bajo el brazo. No había estado dentro del taller antes. Aquel primer día se había quedado en la entrada y no había cruzado el umbral. Ahora, dentro, lo veía de manera completamente diferente a como lo habría visto ese día. Las herramientas ordenadas. Las mesas despejadas. La fotografía enmarcada en la pared del fondo, un grupo de ingenieros frente a una instalación de producción terminada, Marcos una década más joven, de pie el segundo por la izquierda. Y en la esquina de la mesa principal de trabajo,
un pequeño conejo de peluche blanco con ojos de botón y una oreja ligeramente más desgastada que la otra. Elena lo miró un momento y luego apartó la vista. Había algo desconcertante en estar en esa habitación después de haber pasado tanto tiempo en sus propias oficinas. Algo en la escala y la honestidad material del espacio que hacía que el lenguaje en el que normalmente se apoyaba le resultara mal ajustado para la ocasión. Marcos entró por la puerta trasera con 2 tazas de café, dejó una delante de ella sin preguntar si la quería, y se sentó en el taburete al otro lado de la mesa. Ella rodeó la taza con las manos y dijo lo que había venido a decir primero, que había revisado su trayectoria y entendía ahora con quién había estado tratando, y que quería hablar de un acuerdo de suministro a largo plazo para componentes de precisión. Marcos escuchó la forma completa de su propuesta. Luego dijo que apreciaba su franqueza. Y luego dijo una cosa más, no con dureza, no como una acusación, sino como una afirmación llana. ¿Recuerda aquella tarde en la segunda instalación? Elena lo miró. Él dijo que no necesitaba nada de ella al respecto. Dijo que lo que había ocurrido ese día era lo que era y que él no había perdido el sueño por ello. Pero quería que ella entendiera que el taller era real y el trabajo era real, y que él nunca había sentido vergüenza de ninguno de los dos. Elena sostuvo su mirada y no la apartó y no ofreció la disculpa fácil que habría terminado el momento rápidamente. Dijo que ahora lo entendía. No era lo mismo que una disculpa, y los dos lo sabían. Pero era algo más específico que una disculpa, que era un reconocimiento honesto hecho directamente a la persona a quien se le debía. Empujó una carpeta a través de la mesa. Él miró la portada sin abrirla. Ella dijo que se tomara el tiempo que necesitara para revisar los términos. Él dijo que lo haría. Ella se levantó para marcharse, cogiendo el abrigo del segundo taburete donde lo había dejado. En la puerta, se giró y miró el letrero sobre la entrada. El nombre escrito a mano que tenía las esquinas oxidadas y del que ella se había reído una vez en una voz pensada para ser escuchada. No se rió ahora. Lo leyó como información, llana y precisa. El nombre del hombre y el lugar donde trabajaba, ni más ni menos que eso. Esa noche, Adrián pasó por el taller y encontró a Marcos en la mesa con la carpeta abierta, leyendo los términos del acuerdo de suministro con el cuidado deliberado que aplicaba a cualquier documento que tuviera consecuencias. Adrián dejó un café en la esquina de la mesa junto a Nieve y preguntó qué estaba mirando. Marcos dijo que Vidal quería un acuerdo de suministro. Adrián estuvo en silencio un momento. Luego preguntó si lo iba a hacer. Marcos dijo que lo estaba pensando. Adrián dijo que 3 meses atrás eso habría sido una cosa extraña de decir para él. Marcos pasó una página y dijo, 3 meses atrás no estaba listo para preguntarme si ella lo merecía. Ahora sí. Eso es diferente. Adrián cogió su café y no dijo nada más, que era su manera de indicar que entendía la distinción completamente. 3 semanas después, Marcos firmó el acuerdo. No porque necesitara el contrato. Calleja Industrial tenía lo suficiente para sostenerse y crecer en sus propios términos. Lo firmó porque los términos eran justos y el producto iba a ser bien utilizado, y porque, como le dijo a David King cuando revisaron el documento final, el buen trabajo debería ir a donde pueda hacer más bien. David lo miró por encima de sus gafas de lectura y dijo que era una razón inusual para una decisión empresarial. Marcos dijo que había tomado decisiones inusuales antes y que la mayoría habían salido bien. El letrero del taller se retiró un sábado por la mañana. Marcos lo hizo él mismo, subido a una escalera con una llave de tubo, desatornillando el soporte antiguo de la tabla de fachada mientras Lucía esperaba abajo con su chaqueta puesta, sosteniendo a Nieve y mirando. Cuando el letrero viejo estuvo abajo, ella preguntó qué iba a poner el nuevo. Marcos bajó de la escalera y se quedó de pie junto a ella, mirando el rectángulo limpio de ladrillo expuesto donde había estado el letrero. Dijo, solo Calleja. Lucía lo pensó y asintió con la consideración grave que los niños de 6 años aplican a las decisiones en las que han sido incluidos. El letrero nuevo se instaló esa tarde, limpio y plano y sencillo. Una sola palabra en letras oscuras, sin descriptor, sin calificativo. El nombre siempre había sido suficiente. Solo había tardado un tiempo en que el mundo lo leyera correctamente.
En el tipo de ciudad donde la gente se mueve rápido y juzga por la superficie, la historia de Marcos Calleja no era una historia que fuera a contarse en voz alta. Sin reportaje, sin fotografía de portada, sin narrativa de origen republicada en las plataformas donde ese tipo de historias suelen representarse. Las publicaciones especializadas mencionaban a Calleja Industrial ocasionalmente cuando un contrato era lo suficientemente significativo como para reseñarlo. El número de personas que conocían el arco completo de lo que había ocurrido cabría en la sala delantera del taller. Pero en el mundo donde la precisión y la paciencia y la disposición a trabajar sin audiencia determinaban lo que duraba, Marcos Calleja había construido algo que seguiría funcionando mucho después de que los nombres en el membrete de Vidal Industrial hubieran cambiado varias veces. Lo había hecho sin anuncio y sin venganza, porque esas no eran las herramientas con las que él trabajaba. Lo había hecho de la misma manera en que había reparado aquella máquina ese día, en silencio, correctamente, completamente. Y cada mañana, cuando dejaba a Lucía en casa de la vecina a las 8:45 y volvía al taller a abrir la puerta bajo el nuevo letrero que llevaba solo su nombre, Marcos Calleja hacía exactamente lo que siempre había hecho. Entraba, colgaba el abrigo, y se ponía a trabajar. Sin prisa. Sin ruido. Con la certeza tranquila de un hombre que sabe que el trabajo habla por sí mismo, siempre lo ha hecho, y siempre lo hará.